Me desperté porque el sofá crujió, y antes de poder abrir los ojos, unas manos invisibles y heladas me estaban asfixiando. Lo peor no fue casi morir esa noche. Lo peor fue descubrir, meses después, que debajo de ese mismo piso de la sala habían restos humanos enterrados. Lo que estás a punto de escuchar son los testimonios reales de los habitantes en una casa del barrio José Félix Rivas en Petare, Caracas, Venezuela. Mi nombre es Ronald Ramírez y esto es... En una familia grande y numerosa, nunca faltan las reuniones para compartir, pasar un rato agradable y divertirse. Este es el caso de un grupo grande de primos que deciden pasar un fin de semana en casa de una tía, que queda en lo más alto del barrio José Félix Rivas de Petare. El calor típico de Caracas flotaba en el aire, apenas disipado por las brisas que llegaban desde el Ávila. La familia se acomodaba en la sala, rodeando un televisor viejo mientras compartían cafés y chistes. Entre ellos estaba una de las primas mayores, quien había llegado acompañada de su novio, el cual lo llamaremos Rubén. Un tipo alto, corpulento y de carácter fuerte. De esos que siempre parecen necesitar demostrar que nada los asusta. Al acercarse la hora de dormir, las mujeres van a una habitación y los hombres a otra. El novio de la prima, como quería dormir solo, se dispone a hacerlo en el sofá de la sala. Sin embargo, los muchachos le hacían bromas que tuviera cuidado y no lo asustara el fantasma que se le aparece a la gente de noche en la sala. El hombre se burló de ellos, asegurando que no temía fantasma alguno ni a cuentos de viejas, que si le aparecía algo, con un solo golpe lo desaparecía. En fin, las bromas hacia el hombre tenían su dosis de verdad, ya que hubo gente que no era de la familia, y al dormir en la sala, siempre comentaban que algo los molestaba. Conforme la noche avanzaba, uno a uno se fueron retirando a dormir. El novio de la prima, fiel a su ego y actitud, optó por quedarse a dormir en el sofá, justo bajo el ventilador de techo que apenas giraba, emitiendo un leve zumbido. Al cerrar la puerta y apagar las luces, la sala quedaba completamente oscura, a lo que el hombre se dispone a acomodarse y a dormir. Eran cerca de las 12 de la noche, cuando el silencio fue roto al crujir levemente la madera del mueble. Como si alguien se hubiera posado con su peso. Rubén abrió los ojos de golpe, sintiendo una presión en el pecho. Al principio pensó que era un malestar, tal vez el cansancio, pero notó que no podía moverse. Algo lo presionaba contra el sofá, algo frío, denso, que no le permitía moverse. Con esfuerzo, logró incorporándose sentándose en el sofá. Quería levantarse para encender las luces y tomar un vaso de agua, pero antes de poder dar un paso, sintió como unas manos invisibles se cerraban con fuerza sobre su cuello. Se llevó las manos allí desesperado, pero no sintió ninguna mano. Solo la presión de aquel agarre brutal que le robaba el aire. Pataleaba, golpeaba. Sus puños solo atravesaban el aire. Se esforzaba por liberarse y golpear a quien sea que lo estaba agarrando. Pero al no tocar nada, y la asfixia que sufría lo desesperaba más. Casi pierde la conciencia por la presión en su cuello. Su rostro se tornó rojo y los sonidos guturales de su lucha llenaron la sala.
En la habitación contigua, la madre de familia despertó alarmada por los golpes y los jadeos ahogados. Corrió hasta la sala y encendió la luz. En ese instante, el agarre se rompió. El hombre cayó sobre el sofá, tosiendo y respirando con dificultad. Pero lo último que vio fue una sombra negra que se deslizaba con velocidad hacia la cocina. Todos en la casa se levantaron por el sonido del hombre tosiendo de manera alarmante. Cuando los demás llegaron, lo encontraron asustado, sudoroso y con marcas en el cuello. Sí, en el cuello. Eran huellas claras, como de dedos largos que habían apretado con fuerza, haciendo que el pobre hombre tuviera problemas de respirar. No solo por el agarre, sino por el susto que se llevó. Los muchachos le volvieron a comentar, pero sin bromear, que se fuera a dormir al cuarto porque quien no es de la familia, el muerto, les hace algo. Y es que a pesar de que Rubén durmió en la habitación de los muchachos, no pudo dormir en toda la noche, con los nervios de que esa sombra regresara y terminara su trabajo. Segunda historia. Siempre en aquella casa le pasan cosas a los visitantes. Otra anécdota de la misma naturaleza sucedió tiempo después. Fue un día donde los hermanos de esa casa hicieron una excursión al Cerro del Ávila. Acompañados de amigos, habían decidido pasar el día en contacto con la naturaleza y alejados un poco del bullicio del barrio. Subieron temprano, disfrutaron del aire fresco y comieron entre bromas mientras admiraban la vista que ofrecía la montaña. Entre ellos estaba el ahijado de uno de los hermanos, un joven con semblante tranquilo, aunque algo reservado. La tarde transcurrió sin incidentes y al regresar a casa, el grupo se reunió frente al televisor para cerrar la jornada con una película y comida. Afuera, el barrio empezaba a silenciarse y la brisa nocturna traía consigo los sonidos de perros lejanos y risas apagadas. Mientras la película avanzaba, al ahijado de uno de los muchachos le llamó la atención algo. Se quedó mirando distraídamente hacia el pasillo que conectaba la sala con las habitaciones. Fue entonces cuando vio algo. Al principio pensó que su mente le jugaba una mala pasada, pero allí, en la penumbra, había un hombre de pie, completamente quemado. Su piel estaba carbonizada, cubierta de llagas que supuraban y su carne colgaba en jirones, dejando expuestos fragmentos de hueso. Una parte de su rostro parecía intacta, suficiente para revelar una expresión de profundo dolor que se transformó en una mueca siniestra. La figura, que al principio mantenía la mirada baja, levantó lentamente la cabeza hasta mirarlo directamente a los ojos. El joven sintió como un frío helado le recorría, clavándose como agujas en su espalda. La mirada de aquel espectro era tan aterradora y repugnante que sentía que en cualquier momento iba a balanzarse hacia él con intenciones de arrastrarlo al mismo infierno del que había salido. Preso del terror, el muchacho gritó y salió corriendo totalmente colérico. En su carrera frenética, tropezó con muebles, empujó a los muchachos hasta que llegó al final del pasillo. Allí hay una ventana abierta que da al barranco, mostrando las luces de las casas de abajo del barrio. En su desesperación, sin pensar, saltó de la ventana hacia el vacío. Por suerte, uno de los hermanos reaccionó a tiempo y logró sujetarlo antes de que cayera. La escena fue caótica, todos tratando de calmarlo mientras el muchacho temblaba y lloraba, incapaz de explicar lo que había visto. Después de ese evento,
aquel chico jamás regresó a esa casa, ni siquiera para visitar a su padrino. Y no lo podemos culpar. Después de tal escena, ¿quién quiere volver a ver ese tipo de cosas? El origen del espectro. Imaginamos que a estas alturas del relato se preguntan: ¿quién es ese fantasma? ¿Cuál es el origen de aquel espectro que sale en esa casa? La respuesta es bastante vaga. Sin embargo, hay varias versiones de acuerdo al origen de la casa y de los sucesos que allí acontecieron antes de que aquella familia la comprara y empezara a vivir allí. La primera versión es que allí vivía una pareja de drogadictos y en un acto de locura habían matado a su bebé y enterrado el cuerpo en la sala. La segunda versión, y la más aceptada, es que allí residía un malandro que tenía problemas con otros y había sido brutalmente asesinado allí, quemado vivo por sus enemigos y enterrado el cuerpo en algún lugar de la casa. Y esa es la versión más aceptada, por la descripción que dio el chico que lo vio, de ser un hombre totalmente quemado y su violencia hacia los demás. Como dato adicional, en aquella casa nos contaron que estaban haciendo remodelaciones en uno de los pasillos y el albañil que estaba haciendo los trabajos de remodelación habría encontrado las costillas y parte del hueso de uno de los brazos de una persona al cavar para hacer unos arreglos en la casa. Sea cual sea la verdad, lo extraño de esta situación es que el espíritu no parece atacar ni atormentar a la familia que vive en esa casa. Todo lo contrario, parece protegerlos de cualquier peligro, pero castiga con brutalidad a los extraños que no son parte de la familia y duermen fuera de las habitaciones. Hemos de comentarles que esperábamos cualquier cosa menos de un espíritu brutal y protector en una casa en el barrio de Petare. Hemos de aclarar que la familia que allí reside son personas de bien, trabajadoras, amables, muy unidos como familia y no practican ningún tipo de brujería o práctica esotérica. Más bien, son bastante religiosos y católicos, ya que sabemos que es muy generalizada la creencia de que por ser un barrio es común o una costumbre escuchar historias de ladrones y traficantes que piden protección a las fuerzas oscuras, pero este no es el caso. Solo nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué fuerza podría estar detrás de este espectro? Porque su alma aún sigue penando allí. Y lo que es más raro, ¿por qué ataca a personas ajenas a la familia, pero a la familia no les hace nada? Nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios. ¿Te interesó esta historia? Puedes comentar y compartirla. Y si has tenido alguna experiencia paranormal, compártela con nosotros y escucha más historias de este tipo. Encuentra nuestro podcast y redes sociales en la descripción. Nos vemos en la próxima vivencia. Dios los bendiga.